Actualmente, en el campo, los datos fluyen todos los días. Tenemos sensores que miden cantidad de humedad en el suelo, en el sustrato, plataformas que muestran en tiempo real el estado del clima, la temperatura, algoritmos que prescriben riego, fertilización, aplicación de productos, control de plagas, entre otras prácticas. ¿Pero esto realmente transforma la agricultura o solo la digitaliza superficialmente? Veamos. Algunos estudios realizados, por ejemplo este que hicieron en Turquía, encontraron que mediante el uso de datos generados por la agricultura de precisión y las prácticas de la agricultura de precisión, lograron reducir hasta un 37% el uso de fertilizantes nitrogenados. Para que tengamos un contexto, los fertilizantes nitrogenados, de quien habló también mi colega en la primera participación, ocupan alrededor entre el 40 y el 60% del total de fertilizantes que se utilizan en la agricultura convencional. Otro estudio en Turquía encontró que mediante el uso de herramientas digitales con productores de tomate en invernadero, lograron reducir sus costos en $227 por cada acre producido de tomate. Si esto lo trasladáramos a hectáreas, más o menos una hectárea tiene 2.4 acres, lo que se traduce en algo así como entre 10,000 y 10,400 pesos de ahorro por cada hectárea producida. O en Estados Unidos, productores que utilizaron datos agronómicos gestionados estratégicamente en cultivo de maíz y trigo lograron aumentar en el límite superior hasta 10% sus rendimientos. Hablando de pequeños productores, en Sri Lanka este estudio encontró que productores que accedieron al precio de mercado en tiempo real mediante un sistema de mensajes lograron obtener hasta 23.4% en sus ingresos por sus cosechas. Entonces los datos sin duda transforman, eso está claro, pero no lo hacen por sí solos. Depende de cómo se integran, de si generan conocimiento y de si llegan a traducirse en decisiones útiles, sostenidas y contextualizadas. Y en ese cómo, siempre los cómos entre la promesa digital, en este caso de las tecnologías, y la práctica productiva, sigue siendo en muchos casos una caja negra. ¿Por qué? ¿Qué lo impulsa? ¿Qué lo limita? ¿Qué brechas tienen que cerrarse para expandir estos beneficios? Preguntas de ese tipo son los que le dan sentido a esta investigación. Yo soy Cuauhtémoc Vázquez y hoy les presento el protocolo de mi investigación titulada Gestión de la innovación basada en datos en agricultura protegida. Este es el universo que tenemos como trabajo de agricultura protegida en México. De acuerdo con SADER, tenemos casi 48,000 hectáreas divididas en diferentes sistemas de producción, empezando por los macrotúneles, que se utilizan principalmente en producción de cultivos de porte bajo y berries. Consisten en proteger a los cultivos de eventos climatológicos como granizo y heladas y ocupan el 25% de la superficie total. Tenemos también las casas sombras, donde hay un cierto grado de control en el clima, sin embargo su objetivo principal es, al igual que aquí, proteger de eventos climatológicos y de algunas plagas principalmente. Y en los invernaderos es donde está, digamos, el mayor salto en cuestión de tecnología para el control de variables, además de proteger de clima y de algunas plagas. Bueno, aquí ya también se incide un poco en el control climático. Entonces, este es donde yo pongo mi trabajo, este es el sistema de agricultura protegida, y aquí es donde vamos a desarrollar nuestra investigación. El enfoque de esta investigación se basa en entender cómo llegar de los datos hasta la innovación, pasando por los datos que se transforman en información, la información que se transforma en conocimiento y cómo está aplicada una vez, recordemos el enfoque que adoptamos acá, es que la innovación, o una de las definiciones de innovación es todo cambio basado en conocimiento que genera valor. Para ello se apoya en un marco teórico desde la jerarquía de la sabiduría de los datos al sentido, propuesta por Acnoff en 1989, gestión del conocimiento y capital humano, propuesta por Belli, creación de conocimiento en organizaciones, de Nonaka Takeuchi, y las teorías de difusión de innovaciones, de Rogers. No podríamos hablar de innovaciones sin no hablar de este marco teórico, y la aplicación del conocimiento como motor del valor, de Dunker. En color menos negrito están algunos estudios que se han realizado con esos enfoques.
El problema de investigación. Lo que planteo es que la diversidad de soluciones tecnológicas actualmente pues tiene distintas o distintos niveles de integración, lo que genera un ecosistema desfragmentado. Esto impacta directamente en la gestión de la innovación basada en datos, con efectos económicos y sociales poco explorados. Y es donde encuentro la brecha para proponer pues esta radiografía de la investigación con 3 objetivos, que es caracterizar primero a empresas, sus modelos de negocio y su entorno tecnológico y organizativo, donde partimos de una hipótesis a explorar, que es que la integración y el uso de datos generados en invernaderos influye en la eficiencia y sostenibilidad de la agricultura protegida. Como segundo objetivo es analizar factores del carácter técnico, económico, institucional y social que limitan o facilitan el tema de la gestión de innovaciones basadas en datos. La hipótesis de la que parto es que los factores técnicos y económicos afectan la capacidad de transformar datos en información. Finalmente, un tercer objetivo, que es proponer modelos de negocio y estrategias innovadoras para gestión eficiente de datos en invernaderos, con una hipótesis que con el uso de inteligencia artificial, la cual avanza a pasos muy rápidos, plataformas abiertas y colaboración, esto impulsa la conversión de datos en innovación agrícola. La ruta metodológica que planeo seguir está dividida en 4 etapas. La primera es caracterización, la segunda es evaluación de factores, la tercera es identificación y estrategias de modelos de negocios y colaboraciones, y una cuarta etapa de propuesta de estrategias. Aquí le puse una línea punteada, que es lo que planeo abarcar hasta el horizonte de agosto. Los instrumentos y técnicas que se estarán utilizando son revisiones, entrevistas, análisis multicriterio con la herramienta Prometi, que ya hablaron de ella, paneles de expertos con la técnica Delphi, encuestas, estudios de caso, análisis de la información y a la elaboración de propuestas. Se espera que esta parte es la que se cubra en los siguientes semestres hasta culminar la investigación. El programa de trabajo, con un horizonte hasta el mes de agosto, tiene 3 productos de manera principal, que es primero tener ya en firme las pruebas piloto. Para ello se va a estar trabajando en el proceso de validación de instrumentos, con actividades específicas, que es la aplicación del instrumento y análisis y discusión con expertos. Los recursos clave, pues para esto son tener acceso a los expertos del sector, ya se ha hecho contacto con algunos, acceso a productores, también ya tenemos ahí delimitado algunos productores, que a partir de ahí se puede detonar con quién más nos pueden ir refiriendo para llegar a una prueba piloto robusta. Trabajo en campo. Ahí vamos a estar trabajando en el proceso de recopilación sistemática de datos, con actividades principalmente de caracterización de empresas, ya con algunos hallazgos, ahorita les los mostraré. Panel de expertos con la técnica Delphi, instrumentos validados y agenda de reuniones son los insumos clave para lograr este producto. Finalmente, el último producto con el que se planea, o el objetivo es tenerlo listo, es una base de información propia. Hay que organizarla, ese es el proceso. La actividad es sistematizar y generación de variables clave para ir ya proponiendo alternativas. Y para esto, pues lo que se va a requerir es soporte metodológico y analítico. Primeros hallazgos. Se hizo una visita a un evento acá en México que se llama Green Tech Américas, donde se presentan todas las tecnologías de vanguardia para la agricultura protegida en México. Encontré 14 empresas las cuales ofrecen este tipo de soluciones, y las hice en 6, las clasifiqué en 6 tipos. Las primeras son empresas que les llamé empresas de monitorización pasiva. Estas empresas venden sensores y una plataforma, van acompañados los dos, para visualizar variables climáticas, de riego, y el usuario decide qué hacer con esa información. Si aplica alguna prescripción con base en su conocimiento, o con base a alguna revisión, o con base en su experiencia, pero pues no le automatiza nada. De esto encontré 2 empresas. El segundo tipo, empresas modulares. Estas empresas extraen un módulo de la producción en agricultura protegida, específicamente, por ejemplo, el control de la radiación, el control de plagas, el control del fertirriego o la ventilación y el monitoreo de labores, sin integrar entre ellas esas funciones y sin integrar otras funciones. Prácticamente son
solamente para leer, pero un proceso, un módulo en específico. En este caso encontré una empresa que hace eso. Tenemos el tercer tipo de empresas, que son las de automatización climática reactiva. Así le pusimos porque estas miden variables ambientales con base en reglas precargadas por un usuario y con base en la lectura que tienen, traen un algoritmo precargado que hace que active los sistemas, si el invernadero cuenta con ellos, para control climático, principalmente apertura de ventilas, activación de extractores, ventiladores y algunos otros de control climático. De estas encontré tres empresas. El cuarto tipo son las de automatización hídrica. Estas se enfocan solamente en la parte del riego, solo en el riego, ahí encontré tres. Básicamente automatizan el riego de acuerdo a la demanda hídrica medida por principalmente dos grandes variables. Una que es por peso, pérdida de peso en la planta. Mediante una balanza ponen sus plantas muestra, con base en el agua que pierde durante el día va detonando los riegos hasta alcanzar, eso se llama riego por evapotranspiración, un tema más técnico. Y las otras, bueno, el otro método de regar es por radiación acumulada. Un lector básicamente mide la radiación, la transforma en energía y cada cierto tiempo que se acumula una cantidad prescrita de energía, detonan el riego. Esto pues obviamente tiene su sustento agronómico, ¿no? El quinto tipo de empresas son las empresas constructoras. Aquí encontramos 4 empresas, básicamente, para entenderlo muy en términos simples, construyen invernaderos y lo equipan con tecnología apoyándose de las otras que se encontraron. Básicamente son constructores, pero con un alto grado de tecnificación para leer datos, para censar datos y transformarlos en información. Y tenemos un sexto tipo de empresas que son plataformas de análisis y prescripción. Estas no venden ningún sensor, solamente analizan información. Su promesa de ellos es, con tus sensores que ya tienes, lo que midas, vamos a generarte una prescripción y puede incidir en el riego, en el clima o en la fertilización o en el manejo del personal, dependiendo lo que te vendan. Porque lo que encontramos es que pues, hay mucha oferta, todo este análisis es desde la oferta, y hay, como lo mencionaba en mi problema, una desfragmentación, pero algunas sí tienen cierto grado de integración, y las que me parecen pues, interesantes son estas. De aquí solo se encontraron 2. Y esas son los primeros hallazgos. También se planteó una prueba piloto del análisis multicriterio, donde se establecieron 7 aspectos clave, bueno, todavía no sé si sean clave, pero son 7 aspectos o herramientas a evaluar. Y en esta primera prueba, pues arrojó que la conectividad y la disposición para adoptar tecnologías son 2 de los principales aspectos prioritarios a estudiar. Y el criterio que más tuvo peso fue el de adaptabilidad. La adaptabilidad se refiere a qué tanto esa tecnología o ese aspecto se adapta a productores grandes, a productores medianos o a productores pequeños. Entonces tuvo un peso para quien contestó este instrumento. El segundo fue el de habilidades para operar estas tecnologías y bueno, el tercer criterio que tuvo más peso fue el de costo. Algo de la literatura que cité, sobre todo en los estudios iniciales. Y bueno, eso es lo que tenía para presentarles. Agradezco su atención.